amados hermanos, qué bueno que nos podemos ver una vez más. Inmediatamente vamos a orar para ponernos en manos de Dios a fin de que Él nos acompañe en este tiempo. Oramos. Señor y Dios, venimos delante de ti en una actitud de oración, clamándote, rogándote a ti que tú nos visites una vez más, que tú nos hables a través de tu palabra, oh Señor, que tu palabra sea la que sea expuesta y tu mensaje sea el que tu pueblo pueda escuchar, y toda la gloria en todo, Dios, solo sea tuya. En Cristo pedimos estos favores. Amén. Una de las cosas que va a atestiguar en el día del juicio contra aquellos que han rechazado al Señor es precisamente la palabra del Señor. Porque en la Biblia nosotros vemos grandes historias, grandes ejemplos, grandes lecciones para nosotros, que están aquí en su palabra. Grandes historias, grandes ejemplos, grandes lecciones que están aquí para nosotros. Hoy vamos a ver un texto que nos muestra lo que es decir que Dios está ausente o presente. Eso haremos hoy. Y alguien puede decir, ¿cómo así? Así como lo escuchamos. La gran diferencia entre Dios estar ausente o presente en un lugar o en una persona. Para ello yo quisiera que vayamos a Hechos, capítulo 19. Vamos a leer Hechos 19, verso 8 hasta el verso 20. Dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El texto lo estudiaremos con el título: Dios respalda, pero Dios también avergüenza. Ese es el título. Dios respalda, pero Dios también avergüenza. Y al ver esto, solo veremos 3 puntos, como sigue. Primero veremos el escenario, luego veremos a Dios ausente y luego veremos a Dios presente. Quisiera que vayamos inmediatamente al primer punto, el escenario. Si fuésemos a resumir todo lo que vemos aquí, son alrededor de 12 versos, 13 versos, ¿qué diríamos? Bueno, aquí vemos la obra de Dios en Éfeso, donde el Señor respalda a uno, pero avergüenza a otros. Y en medio de ese respaldo vemos cómo se contrasta cuando llega la salvación del Señor a un lugar. Eso es lo que vemos allí. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Hay un trasfondo que se da para algo que se destaca que sucedió en Éfeso. Y los versos 8 al 10 nos introducen en ese trasfondo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque esta versión es más clara en mostrar las acciones que se presentan aquí. Leo. Luego Pablo fue a la sinagoga que estaba ¿dónde? En Éfeso, y eso lo vemos en el verso 1 del capítulo 19 de Hechos. Leemos nuevamente. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino.
Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Hay algo, amados hermanos, y visitas, hay algo con lo que nosotros podemos evitarnos muchas situaciones en esta vida, que de paso es algo con lo que el diablo se sentiría muy feliz si siempre sucede así. Con lo que nosotros podemos evitarnos muchas situaciones en este mundo es con no proclamar la palabra del Señor. Cuando no proclamamos la palabra del Señor, eso nos da una seguridad de que nos evitaremos muchas cosas en este mundo. Eso es suficiente para nosotros tener, por lo menos en este mundo, una tranquilidad momentánea. Por lo que leemos aquí y por la historia bíblica podemos decir que si hay tranquilidad, si todo fluye bien, si nunca hay problemas ni dificultades, es muy probable que sea otra cosa la que estemos proclamando y no la palabra del Señor. Repito, si hay tranquilidad, si todo fluye bien, si nunca tenemos dificultades ni problemas, es muy probable que sea otra cosa la que nosotros estemos proclamando y no la palabra del Señor. De hecho, en Mateo 5, verso 11 al verso 12, es como que Cristo nos dijera, tranquilos, que no es por nada malo que ustedes van a tener dificultades. Van a tener dificultades, pero tranquilos, que no es por nada malo que van a tener dificultades. En el libro de Hechos, este es el patrón. Este es el patrón que vemos en los demás que se describen aquí, de los hombres de Dios que proclaman su palabra. Y el apóstol Pablo no escapó a esto. De hecho, no es la primera vez que al apóstol Pablo le pasa esto. Y claro, pensando en el apóstol, yo quisiera que inmediatamente nosotros hagamos un ejercicio mental, pensando en el apóstol, pensando en que no es la primera vez que le sucede esto, pensando en que le sucedió en muchas ocasiones, no solo a él, sino a otros que proclamaron la palabra, como a Felipe, a los demás apóstoles también. Entonces yo quiero que pensemos algo, hagamos un ejercicio mental con relación al apóstol Pablo. Imaginémonos que el apóstol Pablo resucita, Dios lo trae entre los muertos y sucede, eso es una hipótesis, imagínense. El apóstol Pablo viene entre nosotros de la muerte y viene acá entre nosotros a la iglesia o a tu casa o donde tú estás. Y el apóstol Pablo nos hace la pregunta, y dime, ¿cómo vas con el evangelio? A nosotros nos pregunta, él vino, ya murió, desde el primer siglo. Él viene y nos hace la pregunta, dime, ¿cómo vas con el evangelio, mi hermano, en la fe? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué le diríamos nosotros? Imagino que le responderíamos, no, yo casi no hago tanto eso. ¿Y qué pasó? ¿Será que ya todos oyeron? Diría el apóstol Pablo. Ya todos necesitaron, ya todos escucharon la palabra del Señor proclamada. No, lo que pasa es que en día de hoy donde más se predica la palabra es en la iglesia. Es en la iglesia. Seguro dirá el apóstol Pablo, de seguro es que como es en la iglesia, seguro es porque afuera hay mucha persecución y a ustedes lo están tratando como nos trataban a nosotros en Éfeso, que había dificultades, que había oposición siempre que se proclamaba la palabra. Seguro que debe ser eso. Usted se imagina que nosotros le digamos, no. Aquí las cosas no están como en Éfeso, aquí hay libertad de culto, hay libertad de expresión y podemos predicarlo cuantas veces queramos. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo así. De seguro el apóstol Pablo nos diría, ¿y por qué no lo están proclamando? Se asombraría. Dirá, wow. Y en serio, ustedes no lo están proclamando. En serio, ustedes no están proclamando a Cristo pudiendo hacerlo con libertad, sin persecución, sin oposición. Seguro el apóstol Pablo diría muchísimas cosas, nos diría muchísimas cosas. Si hay algo que nos deja ver esto que está aquí, es que la ciudad de Éfeso necesitaba lo mismo que necesita República Dominicana. Si algo necesita nuestra nación, es que haya más Pablos que proclamen la palabra del Señor. Si algo necesita nuestra nación es eso, que hayan más Pablos que proclamen la palabra del Señor, de donde nosotros podemos orar, Señor, ayúdanos a ver nuestra nación como Pablo veía a Éfeso, otra de las ciudades donde él iba, porque ese era el patrón.
Señor, déjanos ver a República Dominicana, nuestra nación, nuestro país, nuestro vecindario, nuestros lugares de trabajo donde nos movemos, como Pablo veía Éfeso. Un lugar donde el Señor debía ser proclamado. Él lo veía así. Ojalá, hermanos, que nosotros también veamos nuestra nación como un lugar donde el Señor debe ser proclamado. Por como nosotros vivimos, es difícil que se diga de República Dominicana lo mismo que dice el verso 10 de Hechos, hablando de Éfeso y las regiones circundantes. Dice allí que muchos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y la Biblia nos pregunta a nosotros, para que nosotros le contestemos. Romanos 10:14 dice allí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? Eso nos pregunta la Biblia a nosotros en Romanos, para que nosotros respondamos. ¿A quién les toca proclamar el Evangelio en estos tiempos? A nosotros. A nosotros. República Dominicana necesita que se proclame el Evangelio, sí. Nos toca a nosotros hacerlo, proclamar el Evangelio. Nosotros somos los encargados de proclamar para que muchos entonces puedan escuchar la palabra. Cuando en el texto se menciona la palabra Asia, no es aquí todo el continente, no se está refiriendo a todo el continente asiático, sino a la región de Asia Menor, donde Éfeso era la ciudad y a donde pertenecían las 7 iglesias que son mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Donde esto que sucede aquí puede que sea parte del fundamento para muchas iglesias que luego fueron fundadas allí, y para la obra también que Dios haría más adelante en Éfeso, como vemos en Hechos 19. Dios puede hacer grandes cosas, y sí, Dios las puede hacer, pero es difícil que Dios haga grandes cosas con personas que no lo están proclamando a Él. Eso es muy difícil. Que Dios haga grandes cosas en nuestra nación con personas que no lo están proclamando a Él, eso es muy difícil que suceda. Muy difícil que suceda. Dios hará grandes cosas con aquellos que lo proclaman a Él. Eso es lo que vemos en su palabra. Eso es lo que vemos también por la historia bíblica. Dios, de hecho, amados hermanos, está comprometido en respaldar a quienes lo proclaman a Él. Es a ellos a quienes Dios está comprometido en proclamar. Y eso lo vemos en Hechos 19, verso 10 al verso 11. Yo quiero que lo leamos. Dice allí, verso 11 y 12. Leemos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Una nota, amados hermanos, aquí, con esto que se menciona acerca de los milagros que eran hechos en este tiempo. Cada vez que vemos milagros en las Sagradas Escrituras, es en tiempos específicos y con propósitos específicos. En esta ocasión fueron necesarios porque en esta ciudad, Éfeso, era una ciudad que estaba muy extendida hacia la superstición. Había mucha superstición allí, en Éfeso. De hecho, dice un comentarista que esta ciudad estaba entregada a las artes mágicas, así como Atenas también estaba entregada a los ídolos. Así estaba esta ciudad entregada a las artes mágicas. Porque era necesario que en esta ciudad supieran que Dios era el Dios verdadero, para que ellos pudieran saber cuál era el Dios verdadero. Esos milagros se dieron allí con ese propósito. Por eso, por como era la ciudad de Éfeso, era de esperarse el suceso que se presenta en este capítulo. Que hay que resaltar que aparte de algunas cosas que hacían famosa esta ciudad de Éfeso, por ejemplo, como el templo de la diosa Diana, que estaba allí, aparte de eso, se dice que en aquellos tiempos la ciudad era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que habían en Éfeso. Incluso dice un diccionario que se vendían artículos para resguardar a las personas que lo poseían, como un resguardo. Se vendían artículos, la persona andaba con él en su bolsillo o en su cartera. Yo una vez siendo, esto no lo tengo en las notas, pero una vez siendo jovencito tenía
algo en mi cartera. Yo siempre oigo que la gente dice, no, tengo un peso aquí del año 50 o del año 60 que lo tengo guardado. Es un amuleto de la buena suerte. Bueno, en Éfeso había muchas supersticiones y cosas como estas se mencionan que eran habituales en Éfeso. Se vendían en Éfeso cosas que la gente las tenía como resguardo para que los protegieran a ellos. Y cuando yo leía esto, que lo dice el diccionario acerca de la ciudad de Éfeso, de verdad que me venía a la mente algo. Lo increíble que somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos increíbles. Las prácticas buenas son las que tienden a desaparecer y las prácticas malas son las que se mantienen en el tiempo. Increíble, amados hermanos. Las prácticas buenas tienden a desaparecer, las prácticas malas son las que desaparecen en el tiempo. Usted sabe lo rico que son una habichuela con dulce. Y cada vez menos personas, valga la redundancia, hacen habichuela con dulce. Y no necesariamente que la tengan que hacer en la mes de Semana Santa. Pueden hacerla también en otro tiempo. Pero cada vez menos personas hacen habichuela con dulce. Una práctica tan buena, tan dulce como esa, como la habichuela con dulce. Entonces, prácticas que se remontan 2000 años atrás a la ciudad de Éfeso, que se menciona allí que resguardos como estos eran notorios en esa ciudad, son las que se mantienen en el día de hoy. Increíble cómo somos los seres humanos. Cuántas tradiciones buenas que se han perdido y lo malo es lo que se mantiene. Ojalá Dios nos ayude a que lo malo sea lo que se mantenga y lo bueno sea lo que se mantenga y lo malo sea lo que se extinga. Esto que Dios hace a través del apóstol, hermanos, es la antesala a todo lo que sucede más adelante. Lo que precisamente nos lleva al segundo punto. Dios ausente o muestras de la ausencia de Dios. Muestras de la ausencia de Dios. Aquí en nuestro texto está la muestra de cuando la ausencia de Dios es evidente en un lugar o cuando Dios no está respaldando a alguien. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Y vamos a leer verso 13 al verso 16. Leemos, dice así. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es como para ponerle un título a una serie, una miniserie, una película. Desenmascarando a los falsos, a los farsantes. Desenmascarando a los farsantes. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿por qué ellos no siguieron invocando cuando hacían esto a quienes ellos invocaban anteriormente? ¿Por qué ellos no siguen en eso? Invocando a quien ellos invocaban anteriormente. ¿Por qué? Bueno, yo digo que tal vez porque reconocieron que ahora era verdad lo que estaba sucediendo. Ahora era evidente que había un poder. Ahora era evidente que había un poder. Y seguro eso es lo que ellos están reconociendo en ese momento. Hoy en día, penosamente, como en aquellos días, hay muchos que usan el nombre de Jesús como si fuera un nombre mágico. Como dice alguien incluso. Hoy en día hay muchas personas que usan el nombre de Jesús como si fuera un nombre mágico. Hay muchos que se identifican como cristianos, como que eso va a abrir automáticamente todas las puertas. No, que yo soy cristiano. En el nombre del Señor, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay muchos que lo usan así, esto, como un amuleto, como algo que le va a dar una coraza o le va a abrir algún tipo de puertas. Si tú no tienes una relación con Dios, el querer usar su nombre para abrir puertas o para conseguir cosas puede traer vergüenzas y eso solo mostrará la ausencia que tú tienes de Él. Repito, si no tenemos o tú no tienes una relación con Dios, el querer usar su nombre para abrir puertas o para conseguir cosas puede traer vergüenzas y eso solo evidenciará la ausencia que tienes de Dios. En estos hombres hay un atrevimiento, un apropiamiento de algo que ellos no tenían. Ellos no tenían al Señor. El Señor no estaba con ellos. El Señor estaba ausente de sus vidas. De donde nosotros podemos aprender, amados hermanos y visitas,
que una característica que puede mostrar la ausencia de Dios en mí es la ligereza al actuar. Estos hombres nunca consideraron que Dios no tiene comunión con las tinieblas. Ellos nunca consideraron eso. Nunca consideraron lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Otra característica más es el presumir, el querer impresionar. Tal vez estos hombres querían tener la atención sobre ellos. Y los que querían impresionar, lo que querían reprender, salieron ellos huyendo. Salieron ellos siendo impresionados, para que ustedes vean. Estando lejos de Dios, no podemos esperar ser respaldados por Él. Y esa es la realidad. Si estamos lejos de Dios, no podemos esperar ser respaldados por Él. Proverbios 15, verso 29 dice: el Señor está lejos de los impíos, en su parte A. El Señor está lejos de los impíos. Y cuando Dios está ausente, el clamor no debe ser por un milagro. Y con esto, hermanos y visitas, por favor, pongamos atención a esto. Cuando Dios está ausente, el clamor no debe ser por un milagro. No debe ser por una manifestación, sino por conversión y arrepentimiento. Por ese debe ser el clamor. Cuando Dios está ausente, el clamor no debe ser por un milagro, no debe ser por intercesión, no debe ser por una manifestación. Debe ser por conversión y por arrepentimiento. Probablemente algunos estemos buscando un milagro de parte de Dios cuando lo que nosotros necesitamos primeramente es tener o restaurar nuestra relación con Él. Eso es tal vez lo primero que debemos hacer, y queremos hacer otras cosas. Dios, manifiéstate. No. Que lo primero que buscamos sea restaurar nuestra relación con Él, o tener una relación con Él, en este caso los que no la tienen. Estos hombres invocan a Dios no implorando por arrepentimiento, sino pidiendo una presencia especial y poderosa en sus vidas. Y el Salmo 55, verso 17, nos dice que esta no es la manera correcta. Dice allí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es al corazón contrito y humillado que Dios no rechaza. Es a ese. No al que quiere sacar ventaja o sentirse apoyado por Dios cuando quiere algo. No es a ese que Dios respalda o acompaña o lo escucha. Es al corazón contrito y humillado. Y ciertamente, amados hermanos y visitas, Dios obra como Él quiere. Pero es difícil que Dios respalde a quienes están de espalda a Él. Repito, Dios obra como Él quiere. Pero es difícil que Dios respalde a quienes están de espaldas hacia Él. Por eso, cuando oramos, incluso en la iglesia lo hacemos así. Cuando oramos, no solo pedimos por trabajo, no solo pedimos por provisión o por sanidad. Pedimos también por conversión. Pedimos también por restauración. En la lista de oraciones, incluso cuando oramos y en nuestras oraciones personales, no solo pedimos por trabajo, por provisión, por sanidad. Pedimos por conversión, pedimos por restauración, porque eso es lo primero. Por eso también pedimos. Y Dios hoy, yo no sé mañana, de verdad que no sé, pero hoy está dando una oportunidad para que estés del lado de los respaldados y no del lado de los avergonzados. Esa es la oportunidad que el Señor está dando hoy. No del lado de los avergonzados, como estos hombres que se describen aquí, que quería solo sacar provecho del nombre del Señor. Solo sacar provecho. Y hermanos, estos hombres no eran cristianos, pero en la Biblia hay ejemplos de hombres a los que Dios les retiró su gracia y su favor, y están como un ejemplo para nosotros de la gran diferencia que hay en tener a Dios de tu lado o tener a Dios alejado de ti. Hay una gran diferencia en eso. No juguemos con el Señor, amados hermanos. No juguemos con el Señor. Ciertamente la salvación no se pierde, pero el apóstol nos advierte: no apaguéis al Espíritu, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19 al 20. El apóstol nos advierte allí: no apaguéis al Espíritu. Y con esto, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Cabe una pregunta aquí. ¿Qué hacer si estoy alejado? Ok. Entonces, hermano, ¿qué hago si estoy alejado? ¿Qué es lo que debo hacer si estoy alejado?
Bueno, el hijo pródigo nos indica, y de hecho con un pasaje que es dulce, amados hermanos, y cuando lo leamos, leámoslo como si estuviéramos exprimiéndolo para sacarle el jugo de lo que está allí, amados. Miren lo que dice allí, Lucas 15, verso 17 al verso 22. Miren qué dice allí. Y volviendo en sí dijo, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Pero qué es lo que yo estoy pensando? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, él no solo lo pensó, él también actuó. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¡Wow, hermanos! Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo no me voy a estar enfocando ahora en todas las cosas que tú hiciste, me voy a estar enfocando en que tú viniste. Hermanos, si estamos alejados, volvamos al Señor. Si estamos alejados, volvamos al Señor. Él siempre está presto para recibirnos. ¡Wow! Él siempre está presto para recibirnos. Si tú no estás en el Señor, que no puedes esperar respaldo de parte de Él, ven a Él, que Él está presto para recibirte. Ven a Él. Finalmente, amados hermanos, nuestro texto, en él no solo vemos cuando Dios está ausente, sino que también vemos cuando Dios está presente, en un lugar o en una persona. Y este realmente es nuestro tercer punto, Dios presente. Muestras de que Dios está presente. Aquí tenemos un gran texto que nos muestra qué significa que la salvación del Señor está presente en una persona. Y si alguno de nosotros incluso podemos tener dudas de si la salvación ha llegado a nuestras vidas, yo creo que este pasaje puede incluso arrojar un poco de luz. Hechos capítulo 19, verso 17 al verso 20, que es nuestra parte final de estos versículos. Dice allí, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos versos lo que hacen, amados hermanos y visitas, es describir todo lo que estos hombres estaban haciendo, que era lo que mostraba la presencia de Dios en ellos. Eso es lo que hacen estos versos. Hay dos palabras que sobresalen acá y son que estos hombres habían confiado y también que estaban confesando o reconociendo males que todavía no habían abandonado. Cuando el texto inicia, y esto es importante que lo entendamos, cuando el texto inicia, dice que estos hombres magnificaron, es decir, exaltaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron ellos? ¿De qué manera? ¿O qué ellos hicieron para que el nombre del Señor sea exaltado y sea magnificado y sea alabado? ¿Qué ellos hicieron? Bueno, como el doble efecto de la santificación, lo hicieron con el doble efecto de la confesión. Lo hicieron de esta manera, con el doble efecto de la confesión. ¿Cuál? Cuando estos hombres confesaron, estaban reconociendo al verdadero y a la vez admitiendo sus pecados, como alguien dice. Eso estaban haciendo estos hombres. Reconociendo al Dios verdadero, pero a la vez estaban también abandonando sus pecados. Abandonando sus pecados, admitiendo sus faltas. ¿Qué mostró que ellos habían creído? Bueno, que reconocieron a Dios, se apartaron de los pecados en que estaban cautivos, porque una muestra de que Dios está presente es que muchas otras cosas que son pecado están ausentes. La muestra de que Dios está presente es que muchas otras cosas que son pecado estarán ausentes en nuestras vidas, estarán fuera. Donde Dios no está presente, ¿saben qué, amados hermanos? Y eso lo podemos ver, se puede desprender del texto.
Donde Dios no está presente, el pecado se esconde. Donde Dios no está presente, el pecado se esconde y nunca quiere salir. Eso no pasó en esta ocasión, porque Dios estaba presente. La salvación había llegado. Donde Dios está presente, el pecado no se esconde. El pecado se confiesa. Esto fue realmente lo que hicieron estos hombres. Dice el verso 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos confesaron sus pecados. Eso es lo que vemos aquí. Dice D.L. Moody: si un hombre se preocupa por sus pecados, esto habla de que en este hombre hay una obra de parte de Dios. Porque Satanás nunca le va a decir a nadie lo que es pecado. Increíble, hermano, lo que dice este hombre. Ciertísimo. Si un hombre se preocupa por sus pecados, eso habla de que Dios está haciendo la obra en él. Porque a Satanás a nadie le dice que esté en pecado. A nadie se lo dice. Si hemos creído, hay cosas que nosotros debemos ir soltando. Y yo digo esto por decirlo, pero yo reconozco de verdad, amados hermanos, que hay cosas que son más difíciles de soltar que otras. Que no son fáciles soltarlas. Estos hombres tuvieron que ver milagros y ausencia de milagro en otros para abandonar algunas cosas. Eso es lo que vemos en el texto. ¿Qué esperamos que el Señor haga para que tú y yo abandonemos algunas prácticas de pecado? ¿Qué tú y yo esperamos que el Señor haga para que también nosotros abandonemos pecado? Pecado de pereza, pecado de mentira, pecado de negligencia, pecados sexuales, pecados de omisión, pecados de pensamiento. ¿Qué nosotros esperamos también para abandonar pecado como estos hombres? Que Dios haga algo, que Dios haga algo grande para nosotros también abandonar pecados. Dice Thomas Watson: con la demora de confesar, y me encanta esto, con la demora de confesar, el pecado se fortalece y el corazón se endurece. Y mientras más tiempo el hielo se congela, más difícil resulta romperlo. No es lo mismo romper un hielo chiquito, un cubo de hielo pequeño, que tiene tal vez 2 horas o 3 horas en la nevera, o en el freezer, que romper un bloque de hielo grande que tiene meses o años expuesto al frío. No es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. No soltar algunas cosas no nos permitirá agarrar otras. Estos hombres soltaron. Y precisamente con el pecado eso es lo que debemos hacer: soltar, dejar, abandonar, además de confesar. No podemos pretender agarrar otras cosas si no hemos soltado otras. Ninguno de nosotros tiene 4 manos, y lo digo en sentido figurado, claro. No podemos pretender agarrar algunas cosas si no hemos soltado otras. Y esta es la idea, de hecho, que está en Hebreos, capítulo 12, verso 1. Dice allí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el mandato: no lo demoremos. No demoremos en soltar cosas. No demoremos en soltar cosas. Alguien puede decir: hermano, hay algo que yo no entiendo realmente. Es en el cielo donde seremos perfectos, sin pecado, no en la tierra. Claro, eso no lo hemos contradecido para nada, no podemos hacerlo. La palabra no lo hace. El texto no afirma que estos hombres más nunca iban a pecar, pero el texto sí afirma que estos hombres abandonaron sus pecados. Eso sí hicieron estos hombres, abandonaron sus pecados. Y cuando hacemos esto, incluso estamos apuntando hacia una realidad gloriosa. Y yo pensaba en esto mientras trabajaba en el sermón. Hay una realidad gloriosa cuando nosotros nos apartamos del pecado, nos vamos despojando del pecado. Abandonar pecados prefigura el estado de parecernos más a Cristo, quien fue sin pecado. Abandonemos los pecados, que cada vez que lo hacemos, prefiguramos ese estado que un día tendremos en el cielo por toda la eternidad, al parecernos más a Cristo.
Es como si nosotros fuésemos quitándonos de la ropa cosas. Esto no va. Mientras más me quito, más me parezco a Cristo. Mientras más me quito, más me parezco a Cristo. Esa es la idea. Mientras más cosas nos quitamos, más nos parecemos a Cristo. Y eso es lo que habla de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a ver nuestra nación como Pablo veía a Éfeso. Eso es lo primero. Que el Señor nos ayude a ver nuestra nación como Pablo veía a Éfeso, el lugar donde el Señor debe ser proclamado. Recordemos también que cuando Dios está presente, el clamor no debe ser por un milagro, ni por una manifestación, sino por conversión, por arrepentimiento. También, hermanos, donde Dios no está presente, el pecado se esconde y nunca quiere salir. Por eso el salmista decía: mi pecado te declaré y no lo encubrí. Y no lo encubrí. Si estás lejos, ven a Dios. Si estás lejos, ven a Dios. Si no hemos alejado, volvamos a Él. Que Él siempre está presto para recibirnos. Él siempre está presto para recibirnos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Porque en ella, como decíamos anteriormente, Señor, tenemos grandes lecciones, grandes ejemplos, que luego incluso pueden atestiguar contra nosotros, Señor. Porque nos estamos exponiendo a todo esto. Déjanos ser, oh Señor, hombres, que como estos hombres mostremos la presencia tuya en nuestras vidas, Señor, al nosotros también siempre abandonar todo aquello que es pecado. Y de esta manera, oh Señor, podamos parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Danos tu gracia para ello y trae salvación a los que no te conocen. En Cristo oramos. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos y visitas.